lo primero que nosotros debemos de hacer cuando llegamos a la casa del Señor es preparar nuestro corazón, ¿verdad? Para que el Señor pueda hablarnos, ¿verdad? Venir en expectativa, dice el Señor, ¿verdad? Porque si usted no viene en expectativa y solo viene por venir, entonces no va a recibir. Lo principal que al Señor le importa es su corazón. Amén. Así es que este día, primeramente quiero darle gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir su palabra con ustedes. Es un privilegio y es una gran responsabilidad, como decía el pastor, ¿verdad? Que tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para que Él pueda primeramente tratar con nosotros, porque eso es lo que sucede. Cuando Dios lo pone a uno a compartir su palabra, primero trata con uno. Y eso es lo más bonito, ¿verdad? Porque cuando venimos a compartir con ustedes, porque Dios ya trató con ustedes. Eso lo siento yo así, y no sé, pero yo así lo siento. Entonces, en esta mañana, lo que más deseo es que Dios hable a su corazón, ¿verdad? Porque es importante recibir, no solo venir por venir, sino que a tener algo, ¿verdad? Un cambio, una respuesta a la que nosotros estamos esperando, porque todos los días nosotros esperamos algo, ¿verdad? Esperamos en el Señor. Como cristianos que somos, nosotros estamos esperando algo y por eso debemos de estar en expectativa. Amén. Así de que ahora le vamos a pedir al Señor para que Él prepare su corazón, para que la palabra del Señor pueda ser sembrada en su corazón, ¿verdad? Entonces acompáñeme, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos a pedirte, Señor, que seas tú, Padre, hablando, Señor, tu perfecta voluntad. Yo te pido en esta hora, Señor, que me uses, pero sobre todo que uses mi lengua para que yo pueda hablar tu perfecta voluntad. Yo te pido, Señor, en esta hora que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes para que ellos puedan recibir, Señor, que no me vean a mí, que vean, Señor, que eres tú el que quiere hablarles en esta mañana, Señor. Gracias y declaramos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Señor, que es sembrada en buena tierra, Señor, y que trae frutos al 100%. Gracias, Señor, por este privilegio y te pido, Señor, en esta hora que limpies los aires, Señor, que quites todo obstáculo de cada uno de mis hermanos, que haya paz, Señor, en cada uno de ellos y que puedan estar, Señor, atentos a lo que tú vas a hablar en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les decía que es un privilegio el que el Señor en esta mañana me haya permitido, ¿verdad?, compartir su palabra. Gracias al pastor que a través de mi pastor Mario, pues me pidió que predicara esta mañana. No es nada fácil, hermanos, pero yo sé que el Señor es el que va a hablar. De Él es la obra, ¿verdad? Como dice él, nosotros no tenemos nada que preparar porque ya Dios ya tiene el plato de este día. Amén. Así es de que yo no sé por qué siempre el Señor me pone a mí a hablar de la fe, pero yo creo que es una de las cosas que el Señor está pendiente de nosotros, ¿verdad? Porque es algo en lo que nosotros luchamos día a día. No es solo un día, ¿verdad? Que ojalá que fuera que aceptamos a Cristo y ya llegó la fe a nosotros y ya. No, ¿verdad? Es una lucha constante día a día. Entonces, por eso es que Dios tiene cuidado y siempre nos habla, ¿verdad?, de la fe. Sabemos ya qué es la fe. Me parece que en la prédica anterior yo hablé de la fe. Pero también, hermanos, tenemos que saber
que para que tengamos fe en Cristo Jesús, siempre se nos van a presentar diferentes situaciones todos los días. No es de que porque somos cristianos no vamos a tener ningún obstáculo, es cuando más nos llegan, ¿verdad? Es cuando más nos llegan, se nos presentan pruebas, nos llegan situaciones, enfermedades, de todo nos llega, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios está pendiente para que nosotros podamos prepararnos para cuando lleguen esas cosas, porque esas cosas andan todos los días alrededor de nosotros. Y entonces el Señor quiere que nosotros nos preparemos y nos pongamos fuertes en la palabra, porque al enemigo se le ataca con la palabra, hermanos. No hay otra forma, porque dice que es una batalla la que tenemos espiritual, ¿verdad? No es con mi hermana, no es con mi esposo, no es con uno de afuera. Es que tenemos que pelear la buena batalla de la fe como el Señor nos manda. Pero para eso tenemos que prepararnos y eso es lo que Dios quiere. Así es de que ponga su atención porque aquí es donde nosotros tenemos que reaccionar, reflexionar, ¿verdad? Porque a veces venimos, recibimos la palabra, estuvo bonita la palabra, ¿verdad? Pero al salir de aquí se nos olvida. Ya pasó la emoción, pasó el momento que el Señor nos habló, pero hasta ahí nomás. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que la oigamos, pero que también la pongamos por obra. Porque les digo, la fe no es de que yo decir yo tengo fe, ¿verdad? Y ya estuvo. No, esa es una lucha la que vamos a tener día con día con nuestro vecino, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con cualquiera. Entonces, tenemos que saber identificar cuando nosotros estamos pasando o estamos atravesándonos con un enemigo, porque sabía usted que nuestra fe tiene muchos enemigos. No solo es Satanás, ¿verdad? Porque nosotros le echamos la culpa todo a Satanás. No es que el diablo, ¿verdad? El diablo me puso eso, no. ¿Verdad? Son diferentes enemigos que van a estar tratando de sacarnos de nuestra fe. Entonces es importante que nosotros los identifiquemos. Y si estamos pasando por uno de ellos, decir, ¿verdad? Oh, entonces este es un aviso, ¿verdad? Que el Señor me está mandando de que me estoy desenfocando, estoy saliendo de donde debo de estar en los caminos de Dios. Les decía de que hablábamos que era la fe para que nosotros vayamos recordando, ¿verdad? Dice, si usted me acompaña a Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 la palabra de Dios dice que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces quiere decir de que la fe es importante para Dios. Él no puede actuar en usted si usted no tiene fe, si usted no cree en Él. Entonces dice que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y nosotros debemos de agradar a Dios para que Él pueda trabajar en nosotros, para que Él pueda actuar en nosotros, ¿verdad? Entonces, si dice que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces nosotros donde tenemos que trabajar es en la fe. Y la fe no se da así nomás, ¿verdad? Nosotros no somos los que hacemos esa fe, que nosotros decidimos creer, pero el autor dice, si usted me acompaña ahí mismo en Hebreos 11:1, dice, es Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús. El autor dice y consumador de ¿qué? De la fe, el cual dice por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de creer, hermanos. Si usted cree todo esto que dice acá, entonces quiere decir de que estamos bien. Tenemos que creer en nuestro corazón, pero de nuestro corazón que Él vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que un día va a regresar también. Esa es nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces dice que Él es el autor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener la fe? No vamos a obtener la fe solo decir yo creo. Dice que es a través de su palabra, ¿verdad? Porque dice que la fe viene, dice, por el oír y el oír palabra de Dios. No viene de otra forma. No viene solo porque usted va a venir a sentarse aquí un domingo y va a oír de Jesús. Tiene usted que alimentarla. Tiene que usted buscar leer la palabra, estudiarla. Y si usted no la entiende, usted tiene que pedirle sabiduría al Señor. Entonces, esa fe es la que tenemos que alimentar día con día. Amén. Entonces, si nosotros sabemos ya qué es la fe, también sabemos de que hay enemigos, les decía yo, ¿verdad? Que siempre nos andan rondineando, ¿verdad? Siempre tenemos que atravesar y entonces nosotros tenemos que estar a la expectativa y ver, bueno, esto que yo estoy haciendo, que está bien o no está bien, porque fíjese que acompáñeme ahí donde dice Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12 nos dice, 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí nos está hablando que debemos de pelear, ¿verdad? No solo mantenernos ahí con esa fe guardadita, ¿verdad? Porque no queremos que esa fe, hermanos, va a venir de acuerdo a lo que usted vaya conociendo al Señor. Y usted va a tener una batalla, una pelea, dice, la batalla espiritual, les decía, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es aprender cada día de Dios. ¿Y cómo vamos a aprender de Dios? Es escudriñando las escrituras, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos conocer a Dios, porque usted no va a confiar en alguien si no lo conoce, ¿verdad? Es difícil que usted se siente a la par de alguien que no conoce y usted va a confiar en él. ¿Qué es lo que tiene que pasar primero? Conocerse, ¿verdad? Platicar con esa persona para que usted le pueda confiar, ¿verdad? Usted pueda creer en él o en ella. Pero así, ¿verdad? Solo porque me han dicho, ¿verdad? Que es buena gente. Pero no, si usted no la trata, nunca va a saber quién es realmente esa persona. Entonces, así es Dios. Nosotros tenemos que leer las escrituras para conocerlo, tener comunión con Él, ¿verdad? Porque de esa es la forma que nosotros vamos a ir teniendo esa confianza con Él. Pero si no tenemos esa comunión con Dios, no creo de que usted vaya a poder crecer en la fe. Solo se va a quedar con lo que va escuchando cada domingo. Entonces es necesario que escudriñemos las escrituras. Otra cosa que el Señor nos manda es que debemos de estar, dice, firmes en la fe. El Señor dice, estad firmes. En 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. ¿Ok? Porque si nosotros nos descuidamos, como les decía al principio, el Señor no le agrada que nosotros estemos, hoy tengo fe, mañana no. Hoy amanecí de ganado, no, hoy no. O me dijeron algo y ¿será que existe Dios? ¿Será que Él puede hacer eso?
Y empieza uno, ¿verdad?, a batallar porque recuerde que la mente es tremenda, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios siempre nos manda a que estemos firmes en la fe y que busquemos y que estemos bien entendidos de lo que Él habla en la palabra. Él ha dado sus promesas y esto no es mentira porque dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él lo ha puesto aquí, si Él lo plasmó aquí, dice que esto fue escrita por hombres, pero ha sido inspirada por Dios. Entonces, sus promesas tienen que ser de verdad. Pero ¿cómo las vamos a creer nosotros cuando las estemos, verdad, hablando, que nosotros las leamos y que nosotros podamos también ver, confirmar su palabra en nuestras vidas? Cada día nosotros tenemos confirmación del Señor. Si no lo vemos es porque realmente no estamos en comunión con Él. Porque a veces tenemos la bendición, pero no la vemos. Sabemos que dice, bueno, pues que a mí que me da el Señor, pues verdad. Y estamos sentados en la bendición, no la vemos, pero es por eso, porque estamos desenfocados, no estamos conectados con Dios. Amén. Entonces les hablaba de que hay muchos enemigos que nosotros debemos de batallar con ellos día con día. Y entre ellos, fíjese que se puede mencionar que está la comodidad. Nos volvemos cómodos y esto afecta nuestra fe. Está la falta de voluntad, ¿verdad? Entonces también tenemos la impaciencia y vamos a tocar algunos de ellos, no todos por el tiempo, pero sí son cosas que nos apartan, nos hacen debilitar nuestra fe. La impaciencia, la incredulidad también, ¿verdad? O duda. Cuando estamos dudando si Dios nos puede dar algo o nos puede hacer algo o no. El desenfoque, les decía, ¿verdad? Cuando estamos desenfocados, no venimos, no estamos a la expectativa de Dios, ¿verdad? También los celos, dice el desánimo. Este es un punto que vamos a hablar más adelante. Y el miedo, dice, no caminar en el amor de Dios, la falta de perdón, la dureza del corazón también es uno de los enemigos que tenemos nosotros que batallar. La falta de perseverancia, la tristeza. Cuando viene tristeza a nuestra vida, esta no nos deja, ¿verdad?, avanzar en nuestra fe. La escasez es otra cosa, ¿verdad?, bien tremenda en nuestras vidas. Cuando estamos escasos, la fe se nos debilita porque decimos, bueno, ¿y cómo? Pues, ¿dónde está Dios? Pues, si no tengo finanzas, no tengo para pagar la renta, no tengo para la comida. Entonces, todas esas cosas son las que nos hacen tambalear, ¿verdad?, en la fe y vivir sin esperanza también, hermanos, porque debemos de tener fe, pero también tener esperanza. Y la esperanza dice que es esperar, ¿verdad? Entonces les decía que vamos a tocar algunos nada más de los que son enemigos de nuestra fe. Y tenemos aquí la impaciencia. ¿Por qué escogí hablar de la impaciencia? Porque es una de las cosas que nos pasa hoy en día, ¿verdad? Siempre nosotros cuando pedimos al Señor, queremos que Él nos conteste rápido. Así somos. Y hasta le ponemos, ¿verdad?, 24 horas, Señor, para que me contestes. Y si no contesta el Señor en las 24 horas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos nosotros a ver, no, yo voy a ver cómo me muevo porque yo ya no vi que el Señor me respondió. Entonces, yo tengo que salir de esta situación. Entonces, empezamos nosotros a actuar por nuestra propia voluntad. Y entonces dice el Señor, bueno, entonces no me necesita, ¿verdad? No me necesita. ¿Por qué? Porque somos impacientes. No sabemos esperar en Dios. Tenemos que saber aprender a esperar en Dios, porque Él dice que no llega ni tarde ni temprano. Él llega en el tiempo justo, ¿verdad?
Entonces, esto nos da la confianza de que nosotros debemos de ser pacientes, ¿verdad? Porque sabemos que Dios tarda, dice ahí un dicho, ahí tarda, pero no olvida. No es que Él tarde porque quiere, ¿verdad? Él, no, ahí lo voy a dejar. No, porque Él mira más allá. Y cuando Él mira más allá, Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, si Él nos hace llegar algo que estamos pidiendo y no nos conviene, vamos al fracaso. Entonces, pero nosotros no entendemos eso. Nosotros cuando estamos abatidos, ¿verdad? Que necesitamos algo de Dios, queremos que nos conteste rápido. Y Él que mira más allá dice, no, yo voy a mandar esto o lo voy a hacer de esta forma, porque Él mira y Él sabe lo que nos conviene. Nosotros no, nosotros queremos las cosas como nosotros creemos que son. Entonces, el esperar en Dios, hermanos, hace el no esperar en Dios, o sea, ser impaciente, dice que hace que muchas veces nos precipitemos en decisiones que quizás serán definitivas para nuestra vida. Tenemos que ser sabios, ¿verdad? Pedirle la sabiduría al Señor y saber esperar, porque a veces una mala decisión que tomemos en nuestra vida la echamos a perder. ¿Por qué? Por no esperar, ¿verdad? Porque hay decisiones que tenemos que tomar y si las tomamos mal, tenemos que pagarlo el resto de la vida o hasta que Dios nos dé la luz, ¿verdad? ¿Cómo vamos a salir de eso? Como cuando se va a decidir con quién casarse. Esta es una de las decisiones más difíciles que tenemos, ¿verdad? Y no las tenemos que tomar a la carrera. Yo no sé cómo hay gente que se casa al mes. O se casa sin conocerse, solo llegan y se casan, no sé, ¿verdad? Pero la verdad que Dios no quiere eso para nosotros, ¿verdad? Tenemos que pensar primero bien. Entonces, en Salmos 37:5, allí nos habla el Señor, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino. Tenemos que encomendárselo, ponérselo delante del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que deseamos que venga a nuestra vida? Y dice, y confía en Él. ¿Qué es confiar en Él? Tener fe. Y Él hará. Y si usted cree que Él lo hará, Él lo va a hacer. Amén. Porque fíjese que, como les decía, si nosotros somos impacientes, hay que pagar caro ese precio. Hay circunstancias, dice, las consecuencias, perdón, de ser impacientes. Le voy a mencionar algunas porque nosotros debemos de saber, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos? Si estamos realmente esperando en el Señor o estamos impacientes. Yo creo que todos quizás estamos impacientes en ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Dice que esta nos trae ansiedad y estrés. Vamos a andar siempre estresados, con ansiedad, porque como somos impacientes, queremos las cosas rápido, entonces eso nos hace que nosotros no estemos en paz. Y Dios que quiere que andemos en paz, ¿verdad? En paz. Dice que también tenemos pensamientos negativos en todo cuando somos impacientes. Sostenemos, dice, mal humor y enojo. Y al final viene la frustración. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas como yo quiero que estén en mi vida, ¿verdad? Porque yo quiero ya y el Señor no me contesta. Entonces vengo yo y empiezo a andar ansioso y empiezo a ver cómo hago, cómo resuelvo mi problema. Pero Dios no, dice Dios, sé paciente. Sepa usted esperar en Dios. Aprenda a conocer los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Entonces, esto es un área en donde nosotros tenemos que trabajar. Y cuando
bueno, sentimos, ¿verdad? Que no, yo no tengo que ser así. Tampoco ser como, digamos, muy así, ¿verdad? Porque paciente no quiere decir que vamos a andar ahí. No, paciente es esperar en Dios, esperar que Él sea el que nos dé esa salida, que nos dé, que qué bonito se siente cuando nosotros resolvemos las situaciones con la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad. Se siente una paz, un gozo, una alegría. Es algo que sabemos cuando lo experimentamos, ¿verdad? Se siente un gran gozo, una paz, porque sabemos nosotros que hemos hecho según su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios nos va a traer dolor a nosotros, ¿verdad? A veces nos va a traer dolor, pero es parte de, Él sabe. Y uno dice, Señor, ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué me pasó esto? Pero cuando va pasando el tiempo, nosotros vamos entendiendo por qué. Y sabe que en las dificultades el Señor nos hace más fuertes. Dice el Señor que en las dificultades nosotros tenemos que buscar la situación que nos ayude a incrementar nuestra fe. Tenemos que tomar ese tiempo y decir, ¿qué es lo que Dios me está hablando a mi vida en esta situación? Porque Dios no se equivoca, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no, pero es que no, yo no quería esto. Y al final dice, oh, por esto fue. Porque el Señor sabe todo. Amén. Entonces, otro de los enemigos que tenemos es la falta de entendimiento de la palabra. En Santiago 1:5, Santiago 1:5 nos habla de aquel que esté falto de entendimiento de palabra. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y dice, hermana, pero yo no entiendo lo que dice ahí. Yo lo leo, pero por más que lo leo, yo no lo entiendo. Dice Santiago 1:5, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice ahí, ¿verdad? Entonces, dice que si usted no entiende la palabra, usted vaya al Señor y dígale, Señor, yo no entiendo, yo quiero entender. Yo quiero conocerte, yo quiero aprender de tu palabra, pero yo no la entiendo. Y dice que es el Señor el que da el entendimiento, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, ese es el que nos tiene que dar la sabiduría para la palabra, ¿verdad? Pero si usted no la leyó y no la entendió un día, no, es que no, hermano, yo pues no la leo. Ya a mí me gusta oír mejor, ¿verdad? Porque es lo más fácil. Pero si usted quiere conocer al Señor, lea la palabra, ¿verdad? Y si usted no entiende, acérquese a alguien que usted sepa que puede ayudarle. Porque hay hermanos que tienen ese don, ¿verdad? De que conocen bien la palabra. Entonces a él tenemos que acercarnos y decirle, mire, hermano, ¿cómo puedo yo comenzar a leer? Yo quiero conocer, yo quiero aprender, pero enséñeme, dígame qué es lo que yo debo de comenzar a leer, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar. Y pedirle al Señor, porque Él es el que da la sabiduría, ¿verdad? Así es de que ese también es algo que nos aparta de la fe, porque como no leemos, ¿verdad? Y no entendemos. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar nuestra fe si no entendemos la palabra? No conocemos más de Dios. Amén. También tenemos lo que es el miedo y el temor. ¿Por qué queremos hablar un poco del miedo y el temor? Porque en estos tiempos que nos vino esta enfermedad, ¿verdad? Esta pandemia, ¿quién no tuvo miedo o temor? ¿Verdad que todos entramos en pánico? Más por la forma de cómo nos hicieron llegar todo y es por demás que uno no sienta temor o miedo de que va a llegar a nuestra vida porque fue algo tremendo, es algo tremendo porque todavía está. Pero
la confianza en Dios, esa es la que nos ha mantenido, ¿verdad? Pero si tenemos a Dios, sabemos que Él nos va a sacar de eso. Y mire, prueba de ello, ya pasó un año y nosotros estamos aquí. Gloria a Dios que aquí estamos todos completitos, ¿verdad? Aunque ha llegado a algunos, pero Dios les ha dado la victoria, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Y esa es la seguridad que debemos de tener como hijos de Dios. Entonces, el miedo llegó y llega. Y no solamente por la pandemia, el miedo, el temor a veces llega por las enfermedades, por un accidente, por una situación económica que no hayamos que hacer. Entonces el Señor dice que no temamos, ¿verdad? Si vamos a Isaías 41:10, ahí nos habla también del temor. Vamos a ver Isaías 41:10. Quiero ver que no me vaya. Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos alienta ahí, dice que no temamos, porque Él está conmigo en Josué 1:9 también, ¿verdad? Cuando le decía a Josué que no temiera, no temas, esfuérzate y sé valiente, dice, porque yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, le dijo, ¿verdad? Así voy a, y así también con nosotros. Es una promesa, ¿verdad? De Dios para nuestra vida, que no estamos solos, que Él siempre va a estar con nosotros. Levántate, dice, ¿verdad? No nos dice quédense ahí, sino que sentimos, pero nosotros en el momento tenemos que sacarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a sacar? Con la palabra, diciendo, no, el Señor dice que Él está conmigo, el Señor dice que Él nunca me va a dejar. Él dice de que va a estar conmigo todos los días de la vida y Él dice que va a ir conmigo y Él me levanta y empezamos nosotros a sacar ese miedo con la palabra. Amén. Y entonces ahora hablábamos de la duda y de la incredulidad. Sabe que esa es una de las cosas que el Señor más le desagrada, pues Él no quiere que nosotros tengamos duda, porque dice que el que se acerca a Dios tiene que saber de que estar seguro de que le hay, porque si nos acercamos y dudamos, dice que lo toma como pecado, ¿verdad? La duda, la incredulidad. Ahí mismo en Santiago 1:6-7, ahí nos habla, Santiago nos habla de eso. Santiago 1:6-7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Así dice el Señor, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice el 7, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Entonces, tenemos que estar seguros, ¿verdad? Seguros. Cuando pidamos algo, pedirlo sin dudar, con esperanza de que Dios va a hacer. Y si Dios no lo hace como nosotros le pedimos, aceptar su voluntad, esperar los tiempos de Dios. Eso es lo que el Señor nos manda. Amén. Entonces dice que no debemos de tener duda. La duda es el enemigo de los más tremendos en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Cuando dudamos del poder de Dios, estamos pecando contra Él. Y eso siempre llega a nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el desánimo. El desánimo, hermanos, en estos tiempos se está dando mucho. ¿Por qué se está dando mucho el desánimo? Porque debido a la pandemia, ustedes saben que tuvieron que cerrar todas las iglesias, todos los lugares. Entonces, esto, quiérase o no,
viene el desánimo como cristianos porque ya no vamos a la iglesia. Gloria a Dios que nosotros solo que 2 meses no vinimos, ¿verdad? Gracias a Dios, como les decía yo le doy gracias a Dios que somos poquitos, le digo yo, porque si no, no hubiéramos podido regresar luego a la iglesia. Y que los 2 meses que estuvimos sin venir, el pastor estuvo dando, ¿verdad?, la prédica por YouTube. Y nosotros ahí estuvimos, ¿verdad? Nosotros, miren, nos cambiábamos con mi esposo y nos poníamos en la sala, ¿verdad? Ahí a oír la prédica como que estábamos en la iglesia con todo, porque es de no desanimarse, hermano. Es de ganarle la batalla al diablo, ¿verdad? Porque él eso es lo que quería, que uno quedara, ¿verdad?, como en el aire y todo. Y gloria a Dios porque nosotros siempre estuvimos con la palabra, porque eso también es lo que nos alimenta, nos anima, ¿verdad? Y también leyendo la palabra. Entonces dice que el desánimo es, y la preocupación son dos cosas que se aprovechan de nuestra fe. Cuando estamos preocupados, difícil vamos a estar con fe, ¿verdad? Y desanimados, peor. El desánimo, hermanos, debemos de tener un cuidado tremendo porque si nos dejamos arrastrar por un desánimo, quién sabe cómo nos vaya. Entonces, por eso es que Dios nos manda a que nos animemos, que nos levantemos, que no nos quedemos ahí, ¿verdad? Porque eso es tremendo. Dice que preocupación es un pensamiento que produce temor, ansiedad, inquietud o ofuscación del entendimiento. Cuando estamos preocupados, no razonamos. Creemos que ya todo se perdió, que ya no tenemos esperanza. Y Dios está ahí. Dios está ahí para que nosotros lo clamemos, ¿verdad? Y le digamos, Señor, yo tengo esta preocupación. Sácame de esta, envíame una respuesta, ¿verdad? Porque la preocupación dice que no nos hace entender. Es una idea preconcebida que tiene uno acerca de algo, ¿verdad? Creemos que no vamos a salir de ahí. Esta es la preocupación cuando andamos preocupados. ¿Y por qué ando preocupado? Ay, es que no, ¿verdad? No me salió, no me mandaron tal cosa. No. Entonces, la preocupación, eso nos hace estar también como la impaciencia, ¿verdad? Nos hace estar estresados. Y eso nos desenfoca, nos desenfoca. Es un afán, la preocupación es un afán. Y dice la palabra de Dios, por nada estéis afanados, afanosos, ¿verdad? Pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar, hermano. Tenemos que reaccionar. Si estamos en una de esas cosas, poner atención, ¿verdad? En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, dice, y ruego con acción de gracias. Esto es lo que debemos de ir al Señor, en lugar de preocuparnos. ¿Por qué nos vamos a preocupar antes del tiempo? No debemos de preocuparnos antes del tiempo. Yo tenía un jefe hace muchos años cuando yo trabajaba en El Salvador, porque trabajé 23 años en El Salvador. Entonces tenía un jefe que le decían, ¿y usted qué está preocupado? Yo no me preocupo, no, yo sí me preocupo. ¿Y por qué me voy a preocupar yo por deber? Decía, que se preocupe al que le debo, dice, ¿verdad? Es nada más como para salir, porque él se pasaba también, ¿verdad? Porque no es así la cosa, que se preocupe al que le debo, yo no, decía. Entonces, no debemos de preocuparnos, hermanos. Pongamos nuestras peticiones delante del Señor, pero sepamos esperar. Sepamos esperar, dice el Señor. No seas impaciente. No te preocupes antes del tiempo, ¿verdad? Porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia cuando sabemos esperar en Dios. Dios nos va a mandar la respuesta. Amén. No es bueno que nos preocupemos. Así es de que dice desánimo en hebreo, hermanos, significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Dice. Ahí está completo lo que es un desánimo. Estar sin fuerzas para seguir adelante. Este es cuando estamos desanimados, ¿verdad? Pero también significa, hermanos, eso tiene muchos conceptos, lo que es el desánimo.
No sé si vamos a decir algunos. Dice que es dejar, cansado, desfallecer, desmayar, fijado, flojo, flaquear, rendirse, decaer, destruir, escasear, agotar, arruinado, quebrantado. Dice. Realmente el desánimo es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales. La verdad es que una persona desanimada es peligroso, hermano. Es muy peligroso cuando llega el desánimo a su último nivel. Entonces, por eso es que debemos de ponernos atentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Amén. El desánimo es un mal, hermanos, que puede atacarnos a cualquiera por diferentes situaciones de nuestra vida. Llámese familia, llámese matrimonio, trabajo, iglesia, estudio. Ahí puede llegar el desánimo. Entonces, dice que toda persona tenemos dificultades para afrontar problemas, pero lo que tenemos que hacer, dice que mucha gente lo que hace es abandonar la fe. Es lo más fácil, ¿verdad? Ya no voy a la iglesia. Ni ganas me dan de levantarme temprano. Y lo mismo. Me da sueño. Mejor ya no voy. Ya no. Ya dejé de creer. ¿Verdad? Desánimo. Pero lo más fácil es correr, ¿verdad? Para que ya no me vean cómo ando. Mejor ya ni voy. Ay, cuando ya me sienta bien voy a regresar a la iglesia. Así decimos algunos, ¿verdad? Habemos personas, hermanos, que aunque estemos en problemas difíciles y sepamos que necesitamos ayuda, no la buscamos. Nos quedamos nosotros mismos encerrados en nuestro problema a ver cómo lo vamos a solucionar. Pero somos incapaces de buscar ayuda. Podemos buscar ayuda con un líder, con el pastor, con la esposa del pastor. Porque una palabra de fe, hermanos, una palabra del Señor puede hacer un cambio tremendo en nuestras vidas. Algo que nosotros no nos llega porque estamos preocupados, estamos desanimados, no nos alumbra la luz. Pero una palabra puede hacer la diferencia. Vaya al Señor también, pero busque. Qué bueno las personas que buscan. A mí me da gusto, ¿verdad? Saber de que se acerca la hermana Duribel, al pastor, a mí. Depende, ¿verdad? La confianza que puedan tener, pero es bueno buscar ayuda, no quedarnos porque nosotros mismos no podemos a veces, ¿verdad? No sabemos qué hacer. Así que es importante mejor buscar ayuda y buscar de Dios, que es lo mejor, ¿verdad? Pero a veces necesitamos una palabra de aliento, ¿verdad? Porque una persona desanimada puede llegar hasta el suicidio. Entonces, ¿por qué no buscar ayuda? Y una persona desanimada, hermanos, no necesita papachos, no necesita abrazos, decirle, ay, pobrecito, ¿verdad? No, una persona desanimada necesita que lo levante una palabra y decirle, mira, Dios dice esto, Dios dice que nosotros somos escogidos de Él, que somos linaje, y empezamos nosotros a hablarle la palabra para levantarnos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que debemos animarnos unos con otros, dice. Entonces no se quede solito, ¿verdad? Con el problema, sino que busquemos ayuda. Amén. Porque dice de que una persona desanimada, ¿cómo se puede identificar? Le voy a decir algunas pistas aquí. A ver, ¿verdad? ¿Qué decimos? Dice que una persona desanimada se aísla de los demás. Una persona desanimada deja de asistir a la iglesia, lo que le estaba diciendo.
desanima a los demás miembros, ya sea de la iglesia y de su misma familia, lo mete en su misma situación. Tiene pensamientos negativos hacia Dios, hacia los líderes, hacia el pastor, hacia todos los creyentes, ya no cree en nada y empieza, ¿verdad?, a decir, no, así que no, esas son mentiras lo que dice. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y también dice que ya no experimenta la presencia de Dios. Y eso es bien notorio, ¿verdad? Cuando andamos desanimados, cuando andamos abatidos, andamos preocupados, ya no experimentamos la presencia de Dios. Y no es que Dios no esté, sino que nosotros, ¿verdad? Nos metemos en nuestras situaciones y por eso es que no podemos. Igualmente con la bendición no la podemos ver. Amén. Entonces esos son unos que nos podemos nosotros identificar si realmente hemos caído en desánimo. Se muestra insensible, dice, a la necesidad de los demás, a la oración, al ayuno, a la palabra de Dios. No quiere nada y no siente deseo de hacerlo. Comienza muchas cosas, dice, pero termina pocas. Es una persona desanimada, empieza a hacer algo, pues ya no. Empieza a leer la palabra, pero ya la dejó ahí a un lado. Empieza a orar, pero ya dejó de orar. Empieza, hace un ayuno y ya no aguantó. Entra en estado de depresión y de ansiedad. Todos estos enemigos de nuestra fe, esto es lo que hace. Entonces tenemos que estar listos, ¿verdad? Dice, tienen falta de ánimo, de ilusión, son volubles en su carácter y fracasan mucho en sus promesas. Hoy dicen una cosa, mañana hacen, o prometen algo y no lo hacen. Entonces, todas esas son ¿verdad?, que nos está mandando ahí que señales para ver si estamos entrando en lo que es el desánimo. No está dispuesto a pagar el precio, dice, para sacar adelante una situación. Están en problemas, pero no están dispuestos, ¿verdad? No, mejor hay que si es un matrimonio que se termine, pero yo ya no lucho. Entonces dice, no está dispuesto a pagar el precio. Y dice que le agradan las cosas emocionales y del momento. En el momentito puede sentir algo, como les digo, cuando venimos, verás, recibimos la palabra, estuvo bien y todo, pero ya después, ¿qué? Se acabó. Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos. Dios nos está hablando en esta mañana de que pongamos atención a cómo estamos actuando, qué estamos haciendo para que nuestra fe siga adelante, que no se estanque, que no se aparte, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos habla en esta mañana. Porque podemos caer en desánimo, ¿verdad? A veces caemos en desánimo porque no recibimos una respuesta de Dios. Nos desanimamos, dice, no, quizás no va ni, no me oye. Así dice mucha gente, ore usted, hermana, por mí, porque a mí el Señor no me oye. A mí no me responde. Usted que está cerquita del Señor, hay gente que así le dice a uno. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a pagar el precio, ¿verdad? No, que quiere que otro ore por él. Pero sí, hermanos, es necesario de que busquemos también, ¿verdad? Si no entendemos la palabra, busquemos a alguien, más de alguno está ahí que sí le va a ayudar. Si tiene un problema, busque ayuda, porque con la palabra siempre los hermanos, ¿verdad? Siempre le dan a uno de acuerdo a la palabra del Señor, pues, ¿verdad? Porque así tiene que ser. ¿Cómo vencer el desánimo? Último que tenemos acá para que podamos ver cómo podemos comenzar a salir de ahí. Dice que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que estamos en un punto de esos del desánimo. Yo les he leído algunos y usted puede saber, bueno, yo en esto, ¿verdad? O en esto, aceptar, ¿verdad? Sí, yo realmente he caído en pero número 2 dice, identificar qué es lo que nos tiene así. Pueden ser uno o varias cosas. ¿Por qué es que estamos desanimados? Hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar,
hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado de diezmar o ofrendar, porque todo eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Que seamos fieles con él. Número 3 dice hacer cambios de acuerdo a la palabra. Si usted, digamos, haga cosas que antes hacía. Por ejemplo, si antes oraba todos los días, vuélvalo a hacer, vuelva al camino. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Si usted antes leía la palabra, vuelva otra vez. Haga ese cambio para que usted vuelva otra vez a encarrilarse en los caminos del Señor, que esto es lo que Él quiere, que no nos desenfoquemos, no nos apartemos, que mantengamos firme nuestra fe, porque de esta manera es que Él va a trabajar con nosotros. Acérquese a personas que aman a Dios y que le ayudan a levantarse con palabra. Esas son las personas que debemos nosotros no dejar de lado, siempre una llamadita, ¿verdad? Para estar en continuo comunicación, ¿verdad? Así es que, y dice, niéguese a sí mismo. Lo que le decía, ¿verdad? Si hoy está haciendo cosas que no debe, que ya según lo que hablamos acá, no está bien para su fe, vuélvase, ¿verdad? Vuelva a hacerlo. Esto es lo que Dios quiere. Amén. Porque fíjese que si ustedes observaron, yo lo estuve ahí mucho en Santiago. Santiago, él nos anima. Si usted está ahí o regresa, Santiago, dicen que en estos momentos ellos estaban pasando muchas situaciones, pero dice en el 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, tenemos que tener siempre el gozo del Señor, no importa lo que estemos pasando. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Si usted es una persona de fe, tiene que tener paciencia. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿verdad que no dice a algunos? Dice a todos nos da sabiduría y nos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Y dice, ahí lo estuvimos viendo, pida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Eso es lo que el Señor, ¿verdad?, nos habla. Así que, hermanos, yo espero de que usted haya sido edificado en esta mañana como lo he sido yo, y que pongamos por obra la palabra, no solo oigamos, ¿verdad? Seamos hacedores también, porque Dios no quiere que nos desenfoquemos. Dios no quiere que nuestra fe se debilite, ¿verdad? Así es de que esa ha sido la palabra y espero que no se vaya como vino, ¿verdad? Que haya recibido. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga.